Los cuerpos se quedan en el camino, como el de este cubano. Y ese es el argumento con el que muchos coyotes justifican su trabajo. Cobran, dicen, por salvar vidas, porque es imposible que un migrante sin guía sobreviva al Darién. No, ya, suéltelo usted. Espera tú. No, no conozco, organizarlo y organizadito. Obviamente. El mar da golpes de realidad a los migrantes. Muchos parecen cansados, rendidos, antes incluso de poner un pie en el Darién. Han cruzado Colombia. Ha sido un viaje interminable. 36 horas por carretera desde Ipiales, junto a la frontera con Ecuador, hasta Necoclí, muy cerca de la frontera con Panamá. Su vestimenta los delata. Chaquetas de cuero y abrigos en una ciudad con una humedad insoportable. Son las 7 de la mañana y estamos a 30 grados. Julio ha viajado con un grupo de 20 compatriotas haitianos. Busca un techo para dormir. Pero yo le alquilo a 6 dólares. Lo más barato a 6. Porque es un hotel, es una casa de familia. Yo tengo arriba para o sea, ¿cuántos son ustedes? 20. 20, arriba y abajo. Cuando arriba se paga. Sí, yo tengo para los 20. Sí, para la queja. Para llegar hasta aquí, Julio ha hecho la ruta que repiten cada año miles de migrantes. Toman un vuelo en Haití, Cuba o países africanos y asiáticos y aterrizan en países de Sudamérica donde no les exigen visado. Luego inician un largo recorrido hacia el norte con destino final en Estados Unidos. Creen que están a un día de Estados Unidos porque ven en el mapa que es cerca y no tienen idea sobre lo que se tienen que afrontar. La ruta panamericana une el continente de norte a sur. 25.800 kilómetros de carreteras que únicamente se interrumpen aquí, en el Golfo de Urabá y en la selva del Darién. Así que para llegar hasta Panamá, los migrantes deben cruzar el Golfo en barco. Después tendrán que caminar entre 7 y 10 días por una selva tropical llena de peligros. Te matan en la selva, te quitan el dinero, piensan que uno tiene dinero y te lo quitan y te matan. Y como en la selva nadie se responsabiliza de nadie, puede morir 25.000 personas y nadie lo sabe. Selva del Darién. Trabaja en un mercado, pero en un mercado agrícola. La comida en Cuba es muy cara y el cómputo que tú ganas no te alcanza para comer. Y entonces decidí emigrar, como todo prácticamente cubano que sale de Cuba con un futuro mejor. Yo prefiero estar aquí pasando 1000 trabajos aquí que estar en Cuba. Por mi situación y mi pensamiento. Y por lo que soy posible. Víctor y Yusmeil no tienen ni $1. Solo la compasión de este grupo de haitianos les permite alojarse en esta humilde pensión. Son las horas previas a un viaje extremo.
Así que lo importante es hidratarse y descansar. Dentro, el calor insoportable de Necoclí los adormece y el tiempo parece detenido. Jean-Baptiste y Marjoli volaron de Haití a Guyana. Luego cruzaron a Brasil y allí nacieron sus hijos, Yusafa, de 3 años, y este, de apenas 6 meses. ¿Cómo ves ese viaje? Nosotros estamos na mão de Deus. Deus sabe a dificuldade que nosotros passar no país. Haití é muito dificuldade. O hijo paga de escola, tudo, comprar comida. E não tem, nosotros salir para buscar vida. Marjoli y su familia se aferran sobre todo a la fe. ¿Te han hablado de los peligros de ese viaje por la selva? Sí, hablando de peligros. ¿Qué te han dicho?